Si lo recuerdan, el marco era este. Entonces, aquí lo que estaba, digamos que, bueno, si lo recuerdan, para brevemente resumir, lo que había sucedido es que la matriz de flexibilidades salía singular, es decir, que no tenía inversa y pues eso nos lleva a la conclusión pues de que el problema pues no tiene solución. Ahorita vamos a recordar brevemente qué se hizo. Entonces, aquí como se puede ver, bueno, era de grado hiperestático 3. Propusimos este sistema de fuerzas redundantes, por lo tanto nos llevó al siguiente conjunto de estructuras primarias y secundarias en los cuales habíamos calculado estos elementos mecánicos. Después, lo que se hizo con estos elementos mecánicos lo tenemos aquí arriba. Bueno, aquí por facilidad para armar los coeficientes, pues se repitieron los mismos elementos mecánicos, nada más por facilidad, para tenerlos a la mano. Recuerden que antes de empezar a armar los coeficientes, pues necesitamos saber cuántos vamos a calcular. Y eso se puede deducir a partir de desarrollar la ecuación fuerza-desplazamiento correspondiente para este método. Entonces, como el grado hiperestático en este caso es 3, tenemos este conjunto de coeficientes y estamos considerando únicamente el momento pues flexionante para el cálculo de los mismos. Entonces pues tenemos todos estos, los que se ven aquí en la pantalla, y a partir del cálculo pues de todas estas integrales se llegó a este sistema de ecuaciones. Aquí el problema era de que esta matriz era singular. Ahorita omitiendo la cuestión de que si estamos bien o no aquí, que verificamos, si no mal recuerdo, que sí eran esos valores. Esta matriz pues era no invertible y pues ante eso no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Ahora, eh, como mencioné en alguna de las clases anteriores, hay dos planteamientos para el método de flexibilidades. El que nosotros estamos haciendo o viendo se llama planteamiento por compatibilidad. Ahora bien, hay otro que se llama planteamiento, bueno, matricial o por equilibrio. Es un poco más, bueno, no es un poco más complejo. Lo que pasa es que hay que hacer mucho más trabajo para hacer ese planteamiento. No se acostumbra ver esa forma del método de flexibilidades porque es o sea, ya han visto pues que este método es muy laborioso en sí,
pues el otro planteamiento pues es todavía más complejo, o sea, más, hay que hacer todavía más cosas. Las operaciones matriciales son todavía mayores y pues llegamos prácticamente a la misma solución. Esto es porque a pesar de que parece que el método es diferente, realmente no lo es, nada más lo único que cambia es el planteamiento. Entonces, básicamente, pues es lo que está, lo que cambia en bueno, en este otro método que aparentemente es distinto, pero sigue siendo o sea, el método de flexibilidades. Entonces, con ese segundo planteamiento, consideré las mismas cosas que se ve, o sea, que estamos viendo en todo o sea, en todo este problema, y llegamos a la misma matriz de flexibilidades, o sea, a la misma matriz que voy a señalar ahorita, a esta. Entonces, el haber llegado a esa misma matriz por otro método, por decirlo así, pues nos indica pues que estamos bien en nuestras consideraciones, nuestras integrales están bien calculadas, etcétera. Y pues sigue persistiendo el problema de que la matriz de flexibilidad pues es singular porque prácticamente pues llegamos a lo mismo. Eh, entonces, como también ya mencioné, no es posible que ante una estructura que es estable no se pueda resolver, o sea, que no tenga solución. Eso es imposible. Eso se demuestra eh, con ciertos procedimientos que se ven pues en elemento finito. Estoy viendo si los ponemos o no, o sea, esas demostraciones son algo complejas, pero igual y no estaría mal discutirlas. Entonces, en ese caso, pues lo checaríamos la próxima clase. Entonces, de alguna manera, tiene que poderse resolver este problema y efectivamente, pues la solución la encontramos de la siguiente forma. Lo que nosotros estamos haciendo en este problema es considerar únicamente como elementos mecánicos al momento flexionante. De hecho, si ustedes lo recuerdan, dijimos, incluso en los métodos que vimos en el primer parcial, pues que de las tres integrales que conforman la energía interna de deformación para el caso 2D, para teoremas de Castiliano, para trabajo virtual y pues prácticamente todo lo que llevamos de este parcial, pues íbamos a considerar de esas tres integrales solo una. Para vigas, marcos y arcos, recuerden que estamos utilizando la que tiene que ver con el momento flexionante. Para armaduras, fuerza axial. ¿Sí? Ahora, el detalle aquí es que como lo recuerdan ustedes de sus cursos de estructuras isostáticas, pues realmente para vigas, marcos y arcos se tienen en realidad tres elementos mecánicos para el caso 2D. Entonces, nosotros estamos despreciando dos, que son la fuerza axial y la fuerza cortante. Esto no es algo al azar, sino más bien tiene que ver por las cuestiones de la energía que produce cada uno de estos elementos mecánicos.
Habíamos dicho anteriormente que para estructuras de peralte pequeño, más del 90% está dada por el momento flexionante para vigas, marcos y arcos. Ahora, por eso es que se desprecia la fuerza axial y la fuerza cortante en las integrales correspondientes y solo tomamos en cuenta el elemento mecánico a flexión, como lo podemos ver, por ejemplo, en este marco donde estamos teniendo problemas. Pero estamos ante un caso muy extraño porque pues, nos llevó a una matriz de flexibilidades no invertible. Esto, pues como he repetido varias veces, pues no, esto no puede suceder. Denme un momentito. Entonces, la forma en cómo vamos a resolver este problema es incluir más elementos mecánicos en cada coeficiente, ¿sí? Es la solución a la que llegué, ¿sí? Digamos que este problema nos va a servir como para el, digamos que ver cómo es que se consideran más elementos mecánicos en este tipo de estructuras, vigas, marcos y arcos, además pues de poderle dar solución a al problema pues que estamos resolviendo, ¿sí? Tengan en cuenta y sobre todo recuerden los ejemplos que hemos resuelto prácticamente todo este parcial y los pasados, que no es necesario en la inmensa mayoría de los casos incluir más elementos mecánicos, ¿sí? Por las cuestiones energéticas que acabamos de comentar. Pero para este problema sí es necesario por la situación que tenemos de la matriz singular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Observen pues que lo que voy a hacer aquí básicamente es, además del momento flexionante, voy a tener la fuerza normal como elemento mecánico adicional. Eso nos resuelve el problema, como lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, eh, como elemento, bueno, perdón, para cada estructura, si se dan cuenta, estoy, bueno, en esta tabla de elementos mecánicos, incluyendo el momento, perdón, la fuerza axial para cada una de estas estructuras. Recuerde que el subíndice me indica qué elemento mecánico, perdón, a qué estructura corresponde el elemento mecánico correspondiente. Entonces, esta se refiere a la fuerza normal en la estructura primaria, esta a la estructura secundaria 1 y así sucesivamente. Entonces, del trabajo que ya hemos realizado para esta estructura, lo único que vamos a incluir es la fuerza axial en cada una de estas estructuras. Obviamente, pues la cantidad de trabajo se incrementa, pero es lo que vamos a hacer enseguida. ¿Sí? Denme un instante de favor. Voy a quitar un momento la pantalla. Vamos a
Vamos a calcular los elementos mecánicos que nos faltan para cada una de esas estructuras, ¿sí? Denme un momento, es que estoy checando aquí algo. Para el compañero Eduardo Ramírez, ¿podrías por favor proporcionarme tu correo, el de Gmail con el que entras aquí, de favor, en el chat? Sí, profesor. Sí, de favor, no seas malito, por favor. Bueno, perdón, es que estoy checando aquí la... mm, Es que espera, entré con un correo diferente, profesor. No me había dado sí, cuenta. bien, sí, no hay problema. Entonces ya, porque sí coincide aquí tu nombre con todas las personas que son de la clase. Entonces no hay problema, compañero. ¿Seguimos? Sí. No hay problema, compañero. Está bien, ¿sí? Eh, Gracias. sí, decíamos que vamos a calcular los elementos mecánicos que nos faltan para para estas estructuras. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos pues lo de los momentos flexionantes, bueno, de cada una de estas. Entonces, vamos a calcular ahora las fuerzas normales para cada una de las estructuras que acabo de demostrar. El trabajo que vamos a hacer es ahora, para cada corte, vamos a incluir la fuerza normal. A ver, voy a quitar estas anotaciones porque las tenemos justo arriba en la tabla de elementos mecánicos que ya mostré. Ahora, dejen aquí, pongo aquí un espacio adicional porque la parte de los elementos mecánicos se va a, bueno, lo vamos a tener que incrementar. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que, bueno, lado 1, perdón, sección 1, me estoy quedando con el lado izquierdo. De la sección 2 me estoy quedando con el lado derecho. Entonces, para la sección 1, en los ejemplos que vimos sobre todo en el primer parcial, checamos que el momento interno para el lado izquierdo era en este sentido que estoy poniendo, es decir, el momento es antihorario en el corte. ¿Esto sí se recuerda? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, si lo recuerdan de estructuras isostáticas, la fuerza normal igual para el lado izquierdo era apuntando hacia la derecha y la fuerza cortante va apuntando hacia abajo. ¿Esto sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, bueno, ahora, de todo esto, solo vamos a incluir adicionalmente la fuerza normal. Entonces, la fuerza cortante no la vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, observen
que si hacemos la sumatoria de fuerzas en X en esta sección que acabo de señalar, la única fuerza que está en ese sentido es justamente la fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza normal en este caso daría 0 para la estructura primaria. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Bueno, por favor, en el momento que salga alguna duda, me dicen porque esto no lo hemos hecho anteriormente, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, me dicen de favor. Ahora, para esta estructura la fuerza normal era 0. Ahora, en esta estructura, pues ya consideramos el momento. Ahorita, si quieren, regresamos a la tabla de elementos mecánicos. Entonces, ya nada más nos faltaría considerar la fuerza normal, que tendría esta dirección que estoy poniendo con esta flecha en color rojo. Entonces, dense cuenta que aquí, al hacer sumatoria de fuerzas, nos da la fuerza normal en la estructura secundaria 1 más 1, estoy hablando de esta sección, igual a 0. Y al despejar, la fuerza normal en esta primera estructura secundaria nos daría menos 1 al despejar de esta ecuación. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora, respecto de estas dos estructuras que nos faltan, para esta segunda estructura secundaria, observen que la única fuerza en X que deberíamos de considerar justo es el elemento mecánico, es decir, la fuerza normal 2 sería 0, y lo mismo aquí es más evidente porque pues no hay ninguna fuerza. Entonces, para esa sección 1, la única distinta de 0 es la primera estructura secundaria. Entonces, en nuestra tabla de elementos mecánicos, la fuerza normal para la estructura secundaria, perdón, para la estructura primaria es 0. Para la estructura secundaria 1 es menos 1, lo que comentamos ahorita. Y para el resto de las estructuras secundarias también es 0. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? No, profe. Donde va a venir el problema es en la barra inclinada. Pero ahorita vamos a... De ahí sí voy a poner cómo es que voy a obtener los elementos mecánicos. ¿Sí? Porque ahí sí es más complicado ver cómo es que salen bueno, cómo es que salen los elementos mecánicos. Entonces ahí sí voy a ver. O sea, sí vamos a poner cómo es que, o sea, los diagramas, muy parecido a como le hicimos bueno, en el primer parcial, en todos los ejemplos del primer parcial. Ahora, aquí obviamente en nuestra tabla de elementos mecánicos nos faltan los de la sección 2, que es lo que estoy comentando a continuación. Bueno, en estos momentos, perdón. Entonces, vean que de hecho también me falta poner esta indicación. Para la estructura primaria, además del momento flexionante, voy a considerar la fuerza normal. De hecho, para todas las estructuras. Entonces, observen que ya estoy considerando dos elementos mecánicos para cada una de estas estructuras.
Ahora, nosotros ya tenemos el momento, como he repetido varias veces en esta exposición. Ahora, lo único que nos falta es calcular la fuerza normal. Para esta sección 1, como es una barra sin inclinación, pues no fue tan difícil. Lo complicado viene, bueno, complicado entre comillas, ahorita van a ver que no es tanto, pero sí es más laborioso, en la sección 2. Entonces, recuerden que para la sección 2 me estoy quedando con el lado derecho, es decir, con la parte que estoy señalando aquí. Obviamente, pues es esa misma parte para el resto de las estructuras. Entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí? Tengan en cuenta que ya tenemos el momento flexionante, por eso es que no lo voy a considerar en lo que sigue. Aquí estamos analizando la estructura primaria, para que no se nos olvide. Entonces, no me salió esto. Bueno, ahí está. En la estructura primaria, ¿qué sucede? Bueno, primero, no voy a considerar el momento porque eso ya lo tomé en cuenta en lo que ya hicimos de este problema. Ahora, me pueden preguntar, si tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, ¿por qué aún así lo quitamos? Bueno, el momento que acabo de quitar es justo o entra únicamente en la sumatoria de momentos. Si queremos encontrar fuerzas, si queremos encontrar la fuerza normal, vamos a ocupar estas dos ecuaciones. Por lo tanto, en ninguna de estas dos va a entrar el momento. Por eso es que ahorita no lo estoy considerando. No es que lo haya quitado a la Viva México, sino más bien ya lo tomé en cuenta anteriormente. Por eso es que de este diagrama, pues lo estoy omitiendo porque ya lo consideré. Nada más voy a ocupar estas dos ecuaciones, fuerzas en X y fuerzas en Y. Y en esas dos ecuaciones el momento no entra en alguna de esas dos ecuaciones. Por lo tanto, no pasa nada si lo quito. Bueno, teniendo en cuenta también que ya lo tomé en cuenta. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, aquí esta indicación del corte lo voy a... bueno, este 0 pues no tiene influencia en los cálculos, entonces por eso es que lo estoy omitiendo también. Ahora, la fuerza normal como me quedé con el lado derecho, apuntaría hacia la izquierda, ¿sí? Nada más que, tiene que ir orientada exactamente igual que el eje de la barra. Ahora, aquí el problema es que observen que debido a la inclinación de la barra, pues esa componente, esa fuerza normal tiene dos componentes, una en X y una en Y. Entonces, para aquí hacer o calcular adecuadamente esta fuerza normal, esto únicamente va a ser para barras inclinadas, debo necesariamente también de considerar la fuerza cortante. No es que la vayamos a incluir en los cálculos, nada más la voy a ocupar para las cuestiones de equilibrio. La fuerza cortante no es necesario considerarla si tenemos una barra horizontal o una barra vertical. Pero cuando tenemos una barra con cierta inclinación, diferente a 0 y 90 grados, entonces lo que tenemos que hacer es
considerar a la fuerza cortante, armar un sistema de ecuaciones y de ahí despejar a la fuerza normal. Es lo que vamos a hacer enseguida. Ahora, dense cuenta que esta 32 corresponde a las reacciones sin considerar el momento, porque el momento solo entra en la ecuación de suma de momentos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ese ángulo, ¿cuánto vale? Bueno, para esto necesitamos los datos. 53.13. Sí, perdón, 53.13, efectivamente, con los datos que tenemos aquí. Entonces, el ángulo lo ponemos aquí, vale 53.13. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. De aquí tenemos dos ecuaciones de equilibrio, y dos porque la fuerza normal tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. Por eso es que lo vamos a hacer teniendo en cuenta esa cuestión de que debemos de aplicar las dos ecuaciones de equilibrio por la cuestión de los componentes, nada más por eso. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, este ángulo es el mismo. Entonces tenemos menos la fuerza normal por el coseno del ángulo, más la fuerza cortante. Ahora, como aquí estas dos fuerzas son ortogonales, entonces este ángulo es el complemento de este otro, que si no mal calculo, es 36.8699. Y son las únicas dos fuerzas en X que debemos de considerar. Vamos a suponer que por alguna razón no hubiera puesto la fuerza cortante. Entonces, la única componente que tendríamos, perdón, la única componente que tendríamos esto sería esta que tenemos aquí. Y observen que en este caso la fuerza normal nos daría 0, el cual es un valor incorrecto. Esto nos demuestra que debemos de incluir a la fuerza cortante siempre que tengamos una barra con inclinación. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Como vemos, pues de esta ecuación no es posible despejar alguna de las dos incógnitas que nos interesan, en este caso la fuerza normal. Entonces se nos va a formar un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, planteamos la otra ecuación de equilibrio. En este caso, las dos fuerzas en el sentido Y son positivas, y es menos la normal, perdón, dijimos que positivas, perdón. Normal, seno del ángulo, más la cortante seno de todo este ángulo, más 32, porque ese es el sentido pues de esa fuerza. O sea, Y. Y ya tenemos nuestra ecuación de equilibrio. Y pues además podemos comprobar también pues que efectivamente se nos formó un sistema de ecuaciones. De esto podemos, por ejemplo, de 1, podemos despejar a la cortante. Nos daría lo siguiente, ya la cantidad numérica calculada.
nos daría 4/3 de la normal. Ahora, sustituyendo en la ecuación 1, perdón, no en la 1, en la 2, porque la 1 ya la ocupamos. Sustituyendo en la ecuación 2 lo que acabamos de encontrar, tendríamos lo siguiente. Normal, seno del ángulo, más la normal por 4/3 por el seno de 36.8699. Factorizado, pues ya tiene esta forma, lo que acabamos de poner. Y de este lado tendríamos menos 32. Entonces, al despejar, nos queda lo siguiente. Mm, Profe, no sé si algo hice mal, pero a mí V me da 3/4. ¿3/4? Ajá. Sí. A ver, vamos a checar. Sí, déjame verificar. No, sí, tienes razón, porque lo estoy poniendo al revés. De todos modos, déjame verificar, pero sí, tienes razón tu compañero. Sí, lo puse justo al revés. Sí, efectivamente, es 3/4. Puse al revés la .75 o 3/4, ¿no? Sí, Sí, profe. sí, sí, no, gracias que me corregiste. Miren, por ejemplo, si hubiera tenido este 3/4, bueno, si hubiera mantenido el error, como ya ustedes saben, este método pues no tiene comprobación, entonces no hubiera podido verificar al final los resultados aun cuando me diera el equilibrio. Entonces, bueno, te agradezco que me hayas aquí señalado este error que cometí. Efectivamente es 3/4 y la fuerza normal en este caso nos da 128/5 negativo. Esta la sustituí aquí, nada más que ya factoricé la fuerza normal y obviamente el 32 lo pasé del otro lado negativo y ya sabemos que todo este factor pasa dividiendo. Al pasar dividiendo todo esto, pues nos resulta que la fuerza normal ya de manera numérica nos da menos 128 sobre 5. Y en este caso, como está, bueno, esta fuerza normal corresponde a la estructura primaria. Recuerden que la estructura primaria tiene un subíndice 0. Entonces aquí va menos 128 sobre 5. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, vamos ahora con el cálculo de la fuerza normal para la sección 2 de la estructura secundaria 1. ¿Sí? Entonces, el diagrama es muy similar. El ángulo pues es el mismo. ¿Están de acuerdo con esto? Nada más que ahora,
en la estructura secundaria 1, como estamos sumando fuerzas, como lo podemos ver, ya aquí comprobamos pues que el momento no nos afecta en este caso. Y el sistema de fuerzas para este corte es 1 horizontal y 0 vertical. El 0 ya no lo voy a poner, ya nada más voy a colocar aquí el 1. Aquí está. Ahora, no sé si, bueno, esta es la estructura secundaria 1. Bueno, antes de continuar y antes de que se me pase, quiero que ustedes observen que bueno, dijimos hace un momento que si no hubiéramos considerado la cortante para obtener la fuerza normal, pues el valor de la fuerza normal a partir de esta ecuación nos hubiera dado 0. Entonces, observen que efectivamente no es ese valor. Es aquí, en este caso, es menos 128 sobre 5. Tampoco fue necesario sustituir en la fuerza cortante porque no lo vamos a necesitar. Si alguien quiere sustituir, pues esto lo sustituye aquí arriba y pues ya tiene el valor de la cortante, pero bueno, en nuestro caso no es necesario. Por eso es que ya no hice ninguna otra sustitución. Ahora, ya respecto de la estructura secundaria 1, dense cuenta que podemos hacer exactamente el mismo análisis, nada más que el sistema de fuerzas cambia. Fuerzas en X tenemos esta y esta que ya están contempladas en esta ecuación, pero también la fuerza de -1 que tenemos como reacción del apoyo. Entonces aquí le agregamos ese -1 y respecto de las fuerzas verticales, ahora solo tenemos dos, que son las componentes de estas dos fuerzas que están incluidas en esta segunda ecuación, así como ya lo acabamos de corregir, como lo vemos aquí. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, seguimos. Ahora, en este caso, nos conviene sustituir de la ecuación 2, perdón, despejar de la ecuación 2. La cortante en este caso nos da lo siguiente. El ángulo sigue siendo el mismo, ¿eh? Ahora sí da el 4/3, perdón. Pero negativo, ¿sí? Déjenme verifico nuevamente. Sí, profe, ahora sí me Sí, da. ahora sí da esta, ¿verdad? Sí, gracias compañera que me estás ayudando a verificar. Bueno, ahora tenemos este valor para la fuerza cortante. Entonces, sustituimos ahora sí en 1 y nos daría lo siguiente. Sería la normal que multiplica al coseno del ángulo negativo por este signo, más la cortante, pero la cortante es -4/3, entonces es -4/3 por el coseno de todo este ángulo, factorizado, pues queda de esta manera, y ese 1 negativo lo pasamos del otro lado, pues positivo, aquí lo tenemos. Entonces, al despejar la normal nos da lo siguiente, obviamente el resultado va a ser negativo. Nos da -3/5
al hacer ese despeje y la misma observación. Como no vamos a utilizar la cortante en nuestro análisis, pues no es necesario sustituir este resultado acá. Si alguien lo quiere hacer, bueno, lo puede obtener, pero no es necesario. Ahora, como esta fuerza normal corresponde a la primera estructura secundaria, entonces lo colocamos en el elemento mecánico que tiene el subíndice 1. Entonces, en este caso es esta. Ahora, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Vamos ahora con la segunda estructura secundaria, o sea, con esta. Para esta segunda estructura secundaria, tenemos este sistema de fuerzas. El momento, como estamos sumando fuerzas, pues no se incluye. Vemos que efectivamente, si lo pusiéramos aquí, no entra en estas ecuaciones. Por eso es que también estoy justificando no ponerlo en el diagrama. Y en nuestro caso, pues tenemos esto. Bueno, es la segunda estructura secundaria. Y el sistema de fuerzas que tenemos aquí es uno hacia abajo. Entonces ya tenemos aquí nuestro diagramita para esta segunda estructura secundaria. Entonces, muy similar a como lo hemos hecho, armamos nuestro sistema de ecuaciones. Nada más que hay que modificarlo. En X, vean que está la componente de esta y la componente de esta otra. Entonces, nuestra ecuación toma esta forma. Ahora, en Y, pues efectivamente ya tenemos estas dos componentes, pero nos falta incluir este menos 1. Entonces, este menos 1 lo incluimos en la segunda ecuación. Y pues nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones. En este caso, nuevamente nos conviene despejar de la ecuación 1. Si despejamos de la ecuación 1, bueno, aquí dense cuenta que lo estoy copiando tal cual de alguna de las cosas que ya había hecho antes, porque observen que tenemos la misma ecuación, por eso es que directamente copié, nada más que no nos vayamos a confundir. El sistema de ecuaciones completo es distinto. Vean que aquí tiene 32 y aquí tiene menos 1. Entonces, no vayamos a copiar lo que no corresponde, porque podemos caer en errores. Aquí nada más noto que me conviene despejar de esta ecuación, porque tiene menos términos. Y como es esta misma, ya había hecho esta operación acá, por eso es que lo copié. Hay que tener mucho cuidado cuando tomamos datos de otros, o sea, de cálculos anteriores, porque es fácil caer en errores. Hay que tenerlo muy presente. Pues no, me ha pasado a mí varias veces, como lo han visto en algunas clases anteriores. Hay que hacer esto con mucho cuidado, ¿sale? Entonces, sustituimos en la ecuación 2 este resultado que acabamos de obtener. O sea, sustituimos aquí. Y vean que nos queda la normal que multiplica a la función seno del ángulo más 3/4 por la cortante por el seno perdón,
La cortante es 3/4 por la normal por el seno del ángulo. Y si ese 1 lo paso del otro lado, pues se vuelve positivo. Y al despejar, la normal nos va a dar lo siguiente. Nos da 4/5 positivo. Entonces, como esta fuerza normal nos o corresponde a la segunda estructura secundaria, entonces lo pongo en la tabla en el elemento mecánico que tiene el subíndice 2. Y ya nada más nos falta el elemento mecánico de la tercera estructura secundaria, ¿sí? La fuerza normal. Bueno, vamos a continuación pues a hacer ese cálculo. La fuerza axial para la tercera estructura secundaria. Entonces, observamos que para la tercera estructura secundaria, lo tenemos aquí. En este caso, omitiendo el momento por las razones que ya hemos dicho, pues solo tenemos una fuerza de 1 hacia abajo. Entonces, en este caso, omitiendo evidentemente el momento, pues el análisis de las fuerzas pues coincide con la segunda estructura secundaria. Véanlo. Omitiendo el momento, tenemos solo una fuerza hacia abajo de 1. Acá, quitando el momento, tenemos igual, solo una fuerza hacia abajo de 1. Entonces, pues el análisis de esta tercera estructura secundaria, pues es exactamente el mismo que tenemos para la segunda. Entonces, llegamos a al mismo elemento mecánico en este caso, y la tercera estructura secundaria tiene este elemento mecánico, o sea, de 4/5 positivo. Y entonces, con esto ya terminamos todos los elementos mecánicos que vamos a considerar para este ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Lo que sigue es ya en sí la modificación de los coeficientes. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Esta tablita de momentos, pues la tengo de aquí, de lo que tenía antes de incluir los elementos mecánicos de la fuerza axial. Vean que son los mismos. Entonces los voy a quitar de aquí porque, bueno, voy a necesitar este espacio. Ahorita vamos a ver cómo es que, bueno, cómo es que vamos a modificar los coeficientes. ¿Sí? Por favor, si sale alguna duda, pues me dicen de inmediato. Entonces,
Bueno, todo este sistema de ecuaciones ahorita lo vamos a modificar. Lo pongo hasta acá abajo porque pues voy a necesitar todo este espacio. Estos resultados pues los voy a dejar aquí porque de alguna manera pues también ya nos van a servir, pues ya los tenemos. Nada más vamos a agregar algunas cosas adicionales que bueno, ahorita van a ver. Ahí está. Entonces, bueno, no, necesito más espacio. Necesitamos calcular más integrales. Ahorita vamos a ver cómo se plantean y pues observen que al considerar más elementos mecánicos, pues lo que tenemos es pues una cantidad de trabajo pues mucho mayor que lo que hemos hecho en veces anteriores. De por sí que este marquito pues estaba algo laborioso, porque vean todos los coeficientes que tuvimos que calcular por la cuestión de que el grado hiperestático es 3. Entonces ya es un trabajo bastante grandecito, nada más por eso. Bueno, quedamos que cuando ya calculamos los elementos mecánicos, que es justo lo que acabamos de hacer, de la ecuación fuerza-desplazamiento, tenemos que desarrollarla según el grado hiperestático de la estructura que se esté resolviendo para determinar cuántos coeficientes se van a calcular, que en este caso son todos estos. Ahora, lo que sigue es el cálculo de los coeficientes, ya una vez que se desarrollaron, y recuerden que los coeficientes, para el caso de vigas, marcos y arcos, nosotros estamos ocupando la integral que involucra únicamente al momento flexionante. Entonces, en este caso, observen que justo es esta integral la que estábamos ocupando. Recuerden que todos estos coeficientes, bueno, por ejemplo, aquí lo tenemos, es el momento 0 por el momento 1 y así sucesivamente, ¿no? Según los subíndices de cada coeficiente. Ahora, para este ejemplo, como también estamos incluyendo la fuerza axial como elemento mecánico, entonces cada coeficiente va a tener dos integrales, la del momento y la de la fuerza axial. Observen que cada coeficiente, por el hecho de que ahora estamos considerando dos elementos mecánicos por cada estructura, ahora va a tener dos integrales, la del momento y la de la fuerza axial en este caso. Si quisiéramos por alguna razón incluir la de la fuerza
cortante, entonces cada coeficiente tendría 3 integrales. La de los elementos mecánicos correspondientes. Entonces vean que aquí, en lo que ya habíamos hecho, nos faltan 2 integrales por cada coeficiente. El del momento que ya se tiene y el de la fuerza axial. Entonces, es justamente lo que vamos a incluir aquí, en cada uno de los coeficientes. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Seguimos entonces. Ahora, una cuestión importante es la siguiente. Aquí pusimos el número de veces E por I. Entonces, como estamos considerando también aquí la fuerza axial, bueno, el E por I, dense cuenta que viene del momento. Entonces, la fuerza axial involucra A por E. Entonces, debemos de decir cuántas veces también A por E es cada una de estas barras. Y aquí viene otra modificación que vamos a hacer al planteamiento del problema. Si lo dejamos algebraicamente, o sea, con algebraico quiero decir que no doy un valor del módulo elástico ni del momento de inercia, simplemente lo dejo indicado como le he hecho hasta el momento. Todo el problema se vuelve algebraico, porque por cada coeficiente tengo dos términos que no podría sumar, la inercia y el área. Entonces, aunque tienen que ver, pero eso es otra cuestión, seguiría siendo un problema algebraico. O sea, hay una manera de relacionar el área con el momento de inercia, pero aún así quedaría de manera algebraica todo esto, en la matriz de flexibilidades. Y al quedar cada coeficiente de manera algebraica, pues tendríamos que utilizar cuestiones ya del álgebra lineal para invertir esta matriz. Sería todo un problemota. Entonces, vamos a transformar el problema de algebraico a numérico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si lo recuerdan, en un ejemplo anterior, ya habíamos dicho que para evitar este tipo de dificultades, en lugar de decir que la estructura es E por I y 2E por I para esta barra, damos específicamente una sección transversal. Por ejemplo, aquí.
Entonces, observen que aquí estoy ya especificando un módulo de elástico de manera numérica y una sección rectangular a partir de la cual puedo calcular el momento de inercia también de manera numérica. Ahora, si ustedes calculan el momento de inercia de la barra AB con estas longitudes y después hacen el producto con el módulo elástico, para posteriormente calcular el mismo producto con los datos de la barra BC, se van a dar cuenta que comparando ambos productos, el de la barra BC pues va a ser el doble que el de la barra AB. Entonces, esto lo sigo manteniendo, pero ahora ya lo puedo comprobar de manera numérica con los datos que acabo de poner aquí. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Como dije, se tiene que especificar algo similar a esto, pero con el producto del área y el módulo elástico. Es lo que vamos a hacer a continuación a partir de los datos que acabamos de proporcionar. Ahora, pues como ustedes ya saben, pues el área de un rectángulo pues es muy fácil de calcular. Entonces, para evitar el problema algebraico que me genera el considerar ambos términos por separado, pues puedo tener aquí la cantidad numérica del producto E por I, o puedo hacer lo siguiente. De la barra 1, o perdón, de la barra AB, voy a hacer el siguiente producto. ¿Sí? A por E, y después lo divido entre E por I. Pero tengan en cuenta que estoy considerando los datos de la barra AB, o sea, de la barra horizontal. O sea, con esta sección transversal, bueno, estos datos de la sección transversal, calculo el área y lo multiplico por el módulo elástico. Después, con esos mismos datos, calculo el producto del módulo elástico por el momento de inercia. Y haciendo el cociente de esas dos cantidades nos da lo siguiente. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta nada más que nuestro problema lo estamos resolviendo en toneladas y en metros, como lo podemos ver pues de todos estos cálculos. Entonces, antes de hacer este producto, hay que considerar el área y el módulo elástico en metros y el módulo elástico en toneladas sobre metro cuadrado para manejar las mismas unidades. Si transforman todo a toneladas y a metros, lo que corresponda, van a llegar a este producto. Si lo hacen en kilogramos y en centímetros, van a llegar a otro valor. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Entonces,
Bueno, entonces, de aquí despejamos el A por E. Obviamente el E por I pasa del otro lado, multiplicando, y de esa manera obtengo este resultado. A por E es 1600 sobre 3 E por I. Ahora, lo que voy a hacer para la barra BC es exactamente lo mismo, pero con los datos correspondientes para esa barra. Entonces, hago el producto de A por E con los datos de la barra BC y después el producto E por I. Y si hago esas, bueno, esas operaciones, en este caso me da lo siguiente. También me da 1600 sobre 3. Nuevamente, despejando el A por E para esa barra, pues tenemos estos datos para la barra BC. Hay que tener en cuenta algo nada más. Aquí, pues casualmente dio lo mismo. No necesariamente tiene que ser así. Aquí, bueno, fue casual que diera el mismo resultado, pero en general puede salir que el A por E tenga factores distintos en las diversas barras donde se tenga pues un cambio de propiedades. Entonces, en este caso, pues dio la casualidad que fueron iguales, pero simplemente es eso, una coincidencia, nada más. Ahora, antes de poner esto en la tabla de propiedades, es conveniente mencionar lo siguiente. Observen claramente que una interpretación no es la única, pero una que es bastante frecuente. Al tener sobre todo esto en color azul, lo que puse en color rojo, pues es lo que le estoy agregando del método. Más que nada, lo que tenemos en color azul. Vean que tenemos el mismo módulo de elasticidad. Entonces, como una barra tiene cierto momento de inercia y la otra barra tiene 2 veces el producto que tenemos aquí, significa que tiene un cambio de sección. En este caso, el cambio de sección solo involucra cambios en las longitudes de las mismas. Pero puede ser que en una barra tengamos una sección de una forma, por ejemplo rectangular en este caso, y en la otra tal vez se tenga una barra de sección triangular o circular o de alguna otra. ¿Sí? Entonces, una manera de interpretar esto, siempre que tengamos el mismo módulo de elasticidad para toda la estructura, es que cuando vemos estas indicaciones, lo que se tiene es un cambio de sección, es decir que esta barra tiene cierta sección transversal y esta barra tiene otra sección transversal, de modo que al hacer los cálculos, esta barra tiene, el producto resultante es el doble que el de esta. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Vemos que el A por E en ambos casos es 1600 sobre 3 E por I. Y ya sé que, bueno, como dijimos en algún ejemplo también anterior, que ustedes quieran manejar el producto numérico que se obtiene al utilizar los datos del problema, o que lo manejen como lo estamos viendo aquí. De cualquier manera, llegamos a lo mismo.
Entonces, ya tenemos todo lo necesario para armar los coeficientes. Aquí la ventaja es que ya teníamos las integrales del momento. Entonces, ya nada más le agregamos las integrales de la fuerza axial. Aquí voy a quitar esta indicación. Ya ya la hemos usado varias veces. Entonces no creo que haya dudas en ese planteamiento. Entonces, para el coeficiente de 0,1, ocupo el momento 0 y el momento 1, que son estas dos integrales, y también la normal 0 y la normal 1, pero sustituidas con esta fórmula. Es decir, que para la sección 1 me falta sumar una integral de 0 a 4 de la normal 0 por la normal 1. Ahora, en esta sección, la 1, no hay diferencial. Entonces, aquí simplemente va dx dividido entre a por e, pero a por e es 1600 sobre 3 e por i. Entonces, ya tenemos las dos integrales para la sección 1. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, continuamos. Ahora, para la sección 2, pues tenemos esta integral. Bueno, si se dan cuenta, para la sección 1, perdón, para la sección 2 son estos dos datos, la normal 0 y la normal 1, que son los que tengo aquí. Entonces, aquí tenemos los dos elementos mecánicos para la segunda sección. Ahora, en esta segunda sección hay una diferencial de arco, entonces son 5 tercios. De la diferencial entre a por e. A por e sigue siendo 1600 sobre 3 e por i. Y de este modo ya tengo las dos integrales para la segunda sección. Aquí, bueno, dejé todos estos cálculos porque pues nos van a ayudar a reducir todo lo que vamos a calcular enseguida. Pero, pues recuerden que este cálculo era de esta integral más esta otra integral. Entonces, ya nada más le agregamos
lo que nos dé de esta más esta. Ahorita van a ver la cantidad de integrales que nos quedan solo por haber considerado un elemento mecánico adicional. Es una cantidad de trabajo abismal que hay que hacer. Bueno. Ahorita checamos esto. Ahora, para el coeficiente de 0,2, ocupamos la normal 0 y la normal 2. Entonces aquí nada más modificamos la segunda normal. Y ya tenemos aquí los coeficientes correspondientes, perdón, las integrales para la segunda, para el segundo coeficiente. Después, para el de 0,3, ocupamos la normal 0 y la normal 3, porque ya tenemos las integrales del momento. Entonces, aquí tenemos este coeficiente. Nada más que ocupamos ahora, perdón, estos datos. Y ya tenemos los tres primeros coeficientes. Ahorita hacemos el cálculo de las integrales como tal, pero los coeficientes ya están planteados. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, seguimos. El F11 es, así como en los momentos, es momento 1 por momento 1, entonces aquí es la normal 1 por la normal 1. Ajá, a ver. Sí, efectivamente. Ahora, para este primer coeficiente, para la segunda sección, esto fue de la sección 1, vean que va de 0 a 4. Ahora, de la sección 2, es igual el momento 1 por el momento 1. Es decir, que aquí va este dos veces. La normal 1 por la normal 1. Ahora, vean que en la segunda sección, como hay diferencial, pues hay que considerarla en la integral pues correspondiente de la segunda sección. Bueno, ahora, para el F12,
Bueno, ya sabemos que es igual al F2.1, voy a quitar esta indicación. Igual el F1.3 es igual al F3.1. Eso ya lo sabemos, por eso es que quité esas indicaciones. Si lo consideran necesario, pues los puedo volver a anotar. Ahorita los pongo. No, bueno, también nada más me dicen de favor si es que lo consideran necesario. Ahora, para la segunda, perdón, para el segundo coeficiente es el momento 1 por el momento 2. Entonces, para la cuestión de las fuerzas normales es lo mismo. La normal 1 por la normal 2. En este caso, la normal 2 es esta. Y para la segunda sección, es la normal 1 por la normal 2. Finalmente, para este coeficiente es la normal 1 por la normal 3 para las integrales pues, que nos faltan. Entonces la normal 1 que ya está aquí, por la normal 3 que en cada caso corresponden a estos que acabo de señalar. Ahí está. Entonces ya tenemos los coeficientes, bueno, para cada coeficiente, perdón, la integral que faltaba para cada sección, que justo es la de la fuerza axial. Por último, nos faltan estos. Bueno, esta indicación ya la puedo quitar. Entonces lo pasamos hasta acá. Bueno, entonces, para el F22, pues es el momento 2 por el momento 2 en esa integral, entonces en la normal es lo mismo. La normal 2 por la normal 2. Y aquí. Ajá, a ver, vamos a ver. Sí, 0 y 4 quintos. Entonces, es la normal 2 por la normal 2.
Ahora, para el F23, en la normal 2 por la normal 3, que en este caso pues también es 0. Y aquí la normal 2 es esta y la normal 3 es 4/5. Eso también lo podemos verificar pues de la tabla correspondiente. Finalmente, el F33 es la normal 3 por la normal 3. En la sección 1 es 0 como lo podemos ver y en la sección 2 es 4/5. Entonces, en este caso coinciden estas integrales nada más. Y pues ya tenemos el planteamiento para todas las integrales en esta sección. Entonces, bueno, antes de seguir, lo que continúa, pues ya saben, es el cálculo de todas las integrales que faltan. Pero observen la cantidad de trabajo que hay que hacer por haber considerado más integrales, o sea, más elementos mecánicos. Imagínense lo siguiente. Si hubiéramos incluido aquí también la de la fuerza cortante, entonces tendríamos un par de integrales más, un par porque son dos secciones, entonces para la sección 1 serían 3 integrales y para la sección 2 también serían 3, y pues esto se vuelve una cantidad de trabajo bastante grande. Sin embargo, no es por esto que se acostumbra a tomar solo una de las 3 integrales. Como ya mencioné, tiene que ver por la cantidad de energía que aporta cada elemento mecánico pues a la energía de deformación total. Es por eso que se toman tradicionalmente para estructuras de peralte pequeño, sobre todo, solo una de las 3 integrales. Naturalmente, si quieren hacer un cálculo más exacto, pues podrían ver que no hay, o sea que no hay restricción en tomar más elementos mecánicos, pero pues sí vean la cantidad de trabajo que hay que hacer al tener en cuenta pues más elementos mecánicos en cada corte, ¿sí? Insistimos que no es por eso que tomamos menos elementos mecánicos en estructuras de peralte pequeño, es por cuestiones energéticas. Ahora, lo que nos falta aquí es agregar a estos resultados que ya teníamos, pues los resultados de las integrales que nos faltaban, es decir, estas, ¿no? Ahorita que guarde, esperen, estas. En el caso de los 3 primeros coeficientes tenemos la ventaja de que, bueno, aquí dan 0. Bueno, la primera de cada una de estos pares de integrales pues da 0. Entonces ya nada más faltaría el cálculo de esta integral para ese primer coeficiente. Es lo que voy a hacer enseguida. En este caso, bueno, del primer coeficiente,
da un resultado positivo de 9 sobre 125 EI. Y vean que al haber hecho la operación de el A por E que vimos hace un rato en los datos del problema, nos permite sumar ambos términos porque ya quedaron en función del mismo producto. Entonces, evitamos el problema algebraico que hubiera surgido si consideramos directamente el A por E. Entonces, ahorita vamos a hacer primero el cálculo de todas las integrales que faltan y ya al final hacemos la suma, ¿sí? La suma de estas operaciones que nos están saliendo. En este caso nos da menos 12 sobre 125. Y en el tercero, igual. Entonces, ya tenemos aquí, pues, los nuevos coeficientes. Entonces, vamos con estos coeficientes. Bueno, aquí tenemos que hacer la suma de estos dos. Aquí nos da
Este da más bueno, aquí da este factor. Entonces, para los demás coeficientes, pues tenemos la ventaja de que pues todas esas integrales dan 0, entonces ya nada más habría que encontrar el valor de todas estas. El valor es el siguiente. Bueno, para esta integral es lo mismo. Ahora, bueno, tenemos esto, para esta también, porque es la misma, y para esta también. Bueno, vean que todo el día de hoy prácticamente nos centramos en el cálculo de los elementos mecánicos que nos faltaban y en el planteamiento de los coeficientes pues, que se anexan al considerar un elemento mecánico adicional. Y aún así, todavía no acabamos. Sin embargo, ya nos falta muy poco. Bueno, hacemos todas estas operaciones y al final modificamos este sistema de ecuaciones, encontramos las reacciones, ahora sí la matriz ya tiene inversa, y colocamos en el diagrama correspondiente los resultados a los que lleguemos, y de esa manera pues vamos a comprobar que efectivamente pues este problema sí tiene solución. Lo que sucede es nada más que debíamos considerar pues más elementos mecánicos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita ya no da tiempo de terminarlo. Tomaríamos unos 15 minutos, yo creo, para la próxima clase, para terminar este ejercicio. Y entonces ya tenemos pues prácticamente los temas que se ven en el segundo parcial. Vamos a ver algunas cosas más, pero eso ya lo comentaremos la próxima ocasión. Este problema, bueno, seguimos comentando porque podemos aprender algunas cosas de este ejercicio, entre otras, de cómo incluir más elementos mecánicos en el análisis de cada coeficiente. Es una de las cosas que podemos observar claramente, ¿no? Cómo se hace. Pero bueno, ya comentaremos más al respecto la próxima ocasión.